En este video vamos a dar una introducción sobre el uso de las promesas en JavaScript. Las promesas en JavaScript es una manera de invocar una función asíncrona, es decir, un código que se va a ejecutar de manera asíncrona y que su resultado lo vamos a obtener en un futuro. Entonces, por eso se habla de una promesa. En JavaScript, una promesa es la instancia del método promise. El método promise retorna pues una promesa y su forma de invocarse es como sigue. Esta es la manera genérica, ¿verdad? Return new promise. Pero en el promise se manda a llamar un constructor. Ese constructor es una función, tal y como lo vemos acá. ¿Ven? Aquí está la clase. Todo esto que está entre paréntesis amarillos es el constructor y dentro del constructor se declara una función. En JavaScript las funciones empiezan con la palabra reservada function y el nombre de la función es opcional. En este caso, como está opcional, se llaman funciones anónimas. Bueno, esta función recibe dos parámetros, ¿verdad? Result, que es cuando la promesa tiene éxito, y reject, cuando la promesa fracasa. Aquí está el código de la función, que básicamente es este, ¿verdad? Dentro de la función se manda a hacer algún tipo de tarea. Nosotros estamos simulando esa tarea mediante un texto que escribimos en la consola del navegador. Esto puede ser la lectura o la búsqueda de un dato en la base de datos o una escritura o la comunicación con otro sistema. Bueno, cualquier tarea que queramos hacer de manera asíncrona. Ahora, esta tarea puede o no dar resultados. Si da resultados, nosotros debemos de tener alguna bandera, algo, para poder invocar el result o el reject. En este caso estamos usando la variable parámetro, que la recibimos en la función que crea la promesa. Ok, ahora, ¿cómo utilizamos esta promesa? En este ejemplo, creamos una función que recibe como parámetro un formulario HTML y en base a los valores de ese formulario, entonces mandamos a llamar a la función que nos genera la promesa, que es esta, le pasamos los parámetros y entonces la promesa nos genera o bien éxito con send o un fracaso con catch, ¿verdad? Si nos genera un éxito, entonces nosotros respondemos a ese éxito con otra función que va a estar dentro de los parámetros del send aquí, ¿verdad? Si nos regresa un error, entonces ese error va a estar en los parámetros del catch. Ok. Respondemos generalmente con una función y va a ser una función anónima y en el cuerpo de la función viene todo lo que querramos hacer con el éxito de la promesa. En este caso solo escribir un mensaje. Y si tiene fracaso, también va a llamar a una función anónima que va a escribir un mensaje. Ok, pero las promesas también las podemos llamar de manera anidada, ¿verdad? Algo así como recursiva, que una vez que tenga éxito, llama otra vez a esa promesa y otra vez y otra vez. Y este es el caso, ¿verdad? Es similar. Manda a llamar la promesa, nos regresa un resultado, 10,
Si un resultado positivo, entonces va a ser este 10 y pone el mensaje promesa 1. La siguiente llamada anidada pone el mensaje promesa 2 y así, ¿verdad? Si hubiera algún error, entonces el catch. Ok, pero como nos fijamos acá, el resolve y el reject nos puede generar un dato. Es decir, las promesas no solamente puede decir que tuvo éxito o fracaso, sino que también, independientemente del éxito o fracaso, nos puede arrojar un dato. Y entonces nosotros podemos capturar esos datos. En los ejemplos anteriores, cuando llamábamos una promesa sola o una promesa anidada, no explotábamos los datos que nos puede regresar la promesa. Y sí lo hacemos acá. Miren, mandamos a llamar a la promesa y cuando nos regresa un éxito, nos regresa la función, pero también como parámetro de la función nos regresa los datos que nos devolvió la promesa, tanto si nos fue bien o si nos fue mal. Entonces, una aplicación de las promesas es el uso de Ajax. Ajax, pues, es una manera de modificar elementos de una página web sin tener que recargar la página. Esto dicho de una manera bien genérica. Y Java, en sus nuevas versiones, utiliza el método fetch, que es nativo para Java, para poder ejecutar un Ajax y entonces poder recuperar o invocar un archivo de manera asíncrona. Entonces, fetch, que es una promesa, va a tener el mismo formato, un send y un catch. Si tenemos éxito, nos regresa un objeto que nosotros en este ejemplo hemos llamado Ajax OK, y si hay un error, un objeto que hemos llamado Ajax Error, pero le pudimos haber puesto cualquier nombre, ¿verdad? Entonces, si tiene éxito, Java OK, que es este, ¿verdad? Entonces, Java OK tiene como parámetro lo que fetch nos devolvió con el resolve, y entonces, ya estando aquí, se puede hacer lo que querramos con lo que nos devolvió como aceptable la promesa. En este caso estamos escribiendo en la consola y eh, recordemos que si el Ajax tuvo éxito, es decir, si se ejecutó, no necesariamente es que se ejecutó y nos trajo lo que nosotros queremos, porque se pudo haber ejecutado con éxito, pero hubo un fallo en el servidor o exitosamente se mandó a pedir un recurso y ese recurso no estaba, pero tuvo éxito porque lo mandó a pedir. Entonces tenemos que separar entre eh, el éxito al 100%, es decir, que nos trae lo que nosotros queremos, o un éxito que nos da una respuesta negativa. Las respuestas eh, aceptables o con las que podemos seguir trabajando, las que podemos decir que son positivas para nosotros, son los códigos 200 de Ajax. Eso se encapsula en el método OK de la promesa. Y entonces, como fetch nos devuelve una promesa, entonces para conocer el texto de lo que nos enviaron, entonces primero nos aseguramos que tengamos un estatus aceptable, un estatus 200, y luego invocamos nuevamente una promesa con text para que entonces con el método text podamos recibir ya el dato propiamente dicho. Y esta función la vemos acá, ¿verdad? Ya aquí txt representa el dato que nos trajo el Ajax y lo podemos utilizar. En este caso lo utilizamos de dos maneras. Escribimos en el log, en la consola, y escribimos en un elemento en la página web. De igual manera, si hay un error,
Entonces, aquí se ejecuta el catch con la función AjaxErr, que es este que está aquí, y muestra el error. Ok, repasamos. Fetch es un método nativo en el Java que nos permite ejecutar un Ajax, es decir, llamar a un archivo de manera asíncrona. Si tiene éxito, fetch nos regresa otra promesa, la cual tenemos que evaluar para saber si su valor de retorno es correcto, es decir, lo podemos utilizar y entonces invocamos el método text para recuperar ese texto. Ok, antes de probarlo veamos el archivo que manda a llamar el Ajax. Es un archivo en formato JSON, ¿verdad? Luego, todo esto se ejecuta desde un archivo HTML que manda a llamar el archivo JavaScript que se llama promesas. Luego, tiene 3 botones que ejecuta todas las opciones de las promesas y otro botón que ejecuta los de Ajax. Veamos. Vamos a llamar la consola web y aquí vamos a ver lo que mandamos a escribir. Recuerdan que hemos mandado a imprimir bastantes log a la consola, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver ahí. Cuando mandamos a crear la promesa, entonces decimos haciendo algo asincrónico. Entonces esto puede ser, como les decía, una conexión a la base de datos, etc. ¿Ok? Entonces vamos a probar primero una promesa sola, no anidada, sola, y que nos produce un error. Entonces aquí está, terminó la promesa con error. Y en la consola se escribió haciendo algo asíncrono, es decir, haciendo algo asíncrono y se terminó la promesa con error, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a ejecutar la promesa con éxito. Entonces dice, terminó la promesa con OK, se hizo algo asincrónico, terminó la promesa con un OK, aquí está, el mismo mensaje. Okay. Ahora vamos a probar promesas anidadas, pero primero con error. Entonces, terminó la promesa con error. Okay. Ahora vamos a probar promesas anidadas con éxito. Entonces decimos promesa 1, promesa 2, o sea, las promesas anidadas, estas que están aquí, 1, 2 y 3. Ahí está. Ahora, una promesa que retorna datos. Primero, como siempre, el error, porque no es más fácil. Entonces, mire, terminó la promesa con error. Tarea asíncrona terminada con error 1. Esto, tarea asíncrona terminada con error 1, es el error con el que desarrollamos la promesa en el código, ¿verdad? Recuerden que los anteriores, en el catch, miren, no retornaba ni en el send, las funciones no recibían parámetros, ¿verdad? Pero ahora en esta con datos, ahí sí ve, reciben parámetros. Entonces, este parámetro es el que se detalla cuando hicimos la promesa, cuando la programamos, o sea, esta. Y entonces aquí estamos concatenando las respuestas que damos al error y el dato que nos vino de la promesa, ¿verdad? El dato interno. Ahora vamos a probar con éxito. Entonces, el dato retornado es tarea síncrona terminada, OK. Y le damos a aceptar. Estamos. ¿Por qué? El dato retornado es este. Y terminado OK con código 0 es este. Ahora vamos con la última parte que es la que invoca un archivo de Ajax. Que lo único que va a hacer es invocar el archivo Ajax. Le voy a dar clic aquí y vamos a ver que se está haciendo algo asincrónico y que va a escribir
lo que se trae del archivo Ajax. Lo va a escribir aquí en la consola y lo va a escribir aquí en el input. Ahí está. Se hizo algo asincrónico. Este es lo OK. Miren que tiene un valor de true. Y los datos que se recibieron son estos. Y también lo escribimos acá. Eso lo estamos viendo aquí. ¿Ve? Get element by ID, JSON. Esto es lo que nos regresó. Y este TXT es también lo que nos regresó, pero lo escribimos en consola. Que es esto que vemos aquí. Este es el input donde se escribió el JSON. Este es el botón que manda a llamar el JSON. Estos son los tres botones que mandan a llamar a la promesa que se ejecuta sola, la que se ejecuta anidada, la que retorna datos. Y estos son los radio button que vimos acá, estos. Bueno, y con esto entonces damos por finalizado este ejemplo. Las preguntas, pues, como siempre, las manejamos en el campus virtual. Y entonces, pues, nos vemos ahí. Hasta luego.